Muy buenas tardes. Es una alegría, una satisfacción poder conversar con ustedes a través de este medio. Aprovechar la oportunidad para poder felicitar al grupo Unidos en la Verdad Presente por el aniversario que vienen celebrando. Entiendo que el grupo está festejando 15 años de existencia, 5 de los últimos años a través de las redes sociales, en este caso a través del Facebook. Es una gran alegría saber que este grupo haya sido dirigido a través del tiempo, por el hacedor del tiempo también. Dios ha estado al timón de esta agrupación a fin que juntos podamos seguir creciendo con las bendiciones del cielo. Para esta maratón, el grupo ha organizado el repaso de muchas parábolas. Y en efecto, durante la mañana y durante la tarde, todos vamos a tener la oportunidad de repasar algunas parábolas que han sido escritas precisamente en los evangelios que aparecen aquí en el Sagrado Libro. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de leer al evangelista San Mateo en el capítulo 20, los versículos 1 al 16, una parábola muy interesante, muy bonita, que tiene que ver con los obreros de la viña. Los obreros de la viña. Yo en primera instancia me voy a permitir leer todos los versículos a fin que en la medida en que podamos continuar con el estudio de esta tarde podamos identificar algunas lecciones que pueden ayudar nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 20, versículos 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados,
mas pocos son los escogidos. Estamos leyendo versículos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 20, los versículos 1 en adelante. Los obreros de la viña. Apreciados amigos, apreciados hermanos, esta parábola es una parábola descrita por Jesús cuando estaba aquí en la tierra. En este momento yo tengo una Biblia en mis manos que tiene la característica de saber que todas las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento sobre todo aparecen con letras rojas. Y puedo apreciar que prácticamente todo el capítulo 20, todos los versículos de 1 al 16 del capítulo 20 están en color rojo. Vale decir, San Mateo no hace ningún comentario respecto a las palabras de Jesús. Quiero decir que todo lo que acabamos de leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba todavía aquí en esta tierra. Yo quisiera empezar a analizar con ustedes el versículo número 1. Vamos a volver a leer el versículo número 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Quiero que juntos podamos imaginar que un padre de familia, sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Yo no sé en la experiencia de ustedes, pero en mi experiencia concuerdo plenamente también como lo plantean aquí, ¿no es cierto?, en el libro de San Mateo, el capítulo 20, versículo 1. Quiero decir, siempre que salimos a buscar algún obrero para la realización de alguna labor, tratamos de salir por la mañana para que podamos ganar tiempo y ganando tiempo podamos avanzar con la tarea que tenemos previsto para el día, ¿cierto? Todos optamos por salir temprano y saliendo temprano intentamos buscar a quienes nos colaboren en diferentes oficios. Habitualmente, quienes hacen labores en diferentes rubros generalmente se concentran en algunos lugares específicos de nuestras ciudades, ¿verdad? He sabido que específicamente algunos que tienen que ver, por ejemplo, con construcción de obras, levantamiento de paredes, el trabajo con hierro, cemento, ladrillos, están ubicados en algunas zonas en especial. Otros que tienen que ver, por ejemplo, con gasfitería, etcétera, están en otros lugares. En fin, pero la idea es que en las ciudades, un poco más, podemos identificar exactamente dónde están ubicados los que trabajan en diferentes rubros, ¿verdad? Pasaba exactamente lo mismo en esta parábola, en esta enseñanza que Jesús quería dar a sus discípulos. Él decía que un hombre, un padre de familia, sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envía para su viña. En este caso, el padre de familia, el hombre, sale en busca de los obreros ofertando un denario al día. Yo no sé si un denario era un dinero, digamos, minúsculo frente a los pagos que se realizaban en ese tiempo. De lo que sí estoy convencido es de que este hombre, este padre de familia, había convenido con los obreros ese pago. Yo entiendo que cuando uno combina con alguien respecto a un tema,
no puede retractarse respecto al acuerdo que haya tomado con la persona. Entiendo también que cuando uno toma un acuerdo respecto a una cifra económica, necesariamente esa cifra económica debe convenir a ambas partes. Yo no he sabido que alguien haya hecho un compromiso, ¿no es cierto?, para saber que pronto no estuviera de acuerdo con determinado precio. Entiendo plenamente que ese precio es un precio que se hubiera acordado entre ambas partes, vale decir, entre quien había salido, ¿no es cierto?, a poder buscar a los obreros, por un lado, y por otra parte, también hubiera sido un acuerdo tomado por el obrero. Entonces, ya se había combinado la suma de dinero que se recibiría por el trabajo a realizarse, y en esas condiciones este padre de familia envía al obrero a trabajar en su viña. Dice el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ahora, de acuerdo a esta parábola, pasan unas horas y este padre de familia sigue buscando algunos otros obreros. Lo interesante de este caso es que todos estos obreros tienen que trabajar en la viña. No son rubros distintos, son rubros similares. El rubro es precisamente el mismo, vale decir, la viña. Tenían que ir al viñedo para trabajar precisamente recogiendo probablemente el fruto de los viñedos. Saliendo cerca de la hora tercera del día, dice la palabra de Dios, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Probablemente quienes en este grupo, en este segundo grupo, iban para la viña, sabían que si habían pagado un denario a los primeros contratados, seguro que les pagarían un poquito menos de un denario. Yo no sabría decir, toda vez que aquí en la palabra de Dios no se menciona ello, pero también dice la palabra de Dios, fueron a la viña a la orden de, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo exactamente lo mismo. Vale decir, contactó a otros obreros, y contactando a otros obreros, también probablemente combinó el precio, pero en fin, también les sugirió que fueran al viñedo y pudieran trabajar también en la viña. Aunque en este caso, dice la palabra de Dios, este padre les hizo una pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué estáis desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. En estos primeros 7 versículos del libro de San Mateo, el capítulo 20, pues encontramos, apreciados amigos, apreciados hermanos, cómo es que este hombre sale en busca de obreros, sale en busca de trabajadores para la viña. Acordémonos que estamos hablando de una parábola. Acordémonos que Jesús está queriendo ilustrar precisamente cómo es que necesitamos realizar la obra en su viña, en sus actividades, en el crecimiento de su viña, en el crecimiento de la vida espiritual, en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento de la organización que prácticamente tiene que ver precisamente con su viña. Si se dan cuenta ustedes, el padre de familia sale en busca de obreros en diferentes horarios. Y en diferentes horarios
para que cada obrero pudiera trabajar determinada cantidad de horas. Pero al final del día, cuando llega la noche, dice la palabra de Dios, el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Cuando pronto el siervo, ¿no es cierto?, toma la orden, necesita pagar el jornal a los obreros, él recibe una instrucción muy específica del padre de familia. La instrucción específica es: págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Desde los postreros hasta los primeros. Probablemente quien había sido invitado a trabajar ya en la postremidad, en las horas postreras, ¿no es cierto?, del día, a trabajar en la viña, probablemente trabajó 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Lo cierto es que había trabajado muy poquito respecto a los primeros trabajadores. En ese sentido, cuando el mayordomo comienza a pagar el jornal a los trabajadores, obviamente los que habían trabajado desde las primeras horas de la mañana comenzaron a sentir una desazón por lo que estaban viendo. El mayordomo estaba pagando un denario a los que habían trabajado prácticamente 1 hora, media hora, 1 hora y media. Obviamente ellos supusieron que cuando les tocaría el pago a ellos, el pago habría sido tal vez por duplicado, por triplicado, no sabría decirles. Yo cuando leía este versículo, pensé rápidamente en los sindicatos que existen en las compañías, en las empresas donde uno tiene la oportunidad de trabajar a veces. Generalmente los sindicatos se forman porque de pronto se puede apreciar que a nivel organizacional existen algunas diferencias en el pago precisamente, en la forma de cómo se recompensa al trabajador en la empresa. Me explico mejor. De pronto los sindicatos se forman porque no están contentos que, ¿no es cierto?, estén obligando en el trabajo a hacer labores que no tienen nada que ver con el trabajo. Ellos, como sindicalistas, comienzan a reclamar por los derechos de los demás. Deben especificar el trabajo que deben realizar. Deben precisar exactamente qué deben y qué no deben hacer. Algunas veces existen algunos jefes que aprovechan la oportunidad de tener a cargo, ¿no es cierto?, algunos trabajadores y comienzan a repartir algunos encargos que no precisamente tienen que ver con el trabajo, y los sindicalistas están precisamente para reclamar esos abusos de autoridad, entre comillas. Bueno, a mí me daba la impresión de que ya en los tiempos de Jesús se estaban formando también algunos sindicatos, porque vean lo que pasó en el versículo 9. Dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿No es cierto? Estaban comenzando a reclamar. Sí, concuerdan conmigo que pronto los obreros, los trabajadores, comienzan a reclamar por qué la paga en este caso era similar para todos.
para los que habían trabajado 1 hora, para los que habían trabajado 2 horas, para los que habían trabajado 4 horas, 5 horas, 6 horas, indistintamente. Aparecen algunos horarios muy precisos aquí que muestran que los trabajadores habían ingresado a laborar en diferentes horarios. Y obviamente no estaban de acuerdo, obviamente no estaban a gusto de saber que todos tuvieran que recibir la misma paga. De hecho, cuando leemos San Mateo capítulo 20, encontramos que podemos rescatar algunas lecciones que pueden edificar nuestra vida espiritual. Apreciados amigos, los valores del reino de Dios son completamente distintos a los valores que tenemos nosotros los seres humanos. Estos valores, si precisamos mejor, estos valores permiten que todos podamos tener la misma paga. Todos, los que han trabajado 2 horas, los que han trabajado 5 horas, los que han trabajado todo el día, todos están recibiendo la misma paga. Y definitivamente, no todos vamos a estar de acuerdo con un sistema de esta naturaleza, ¿verdad? Porque en la vida hemos aprendido que cada uno necesitamos recibir la paga que nos corresponde. Y la paga que nos corresponde tiene que ver precisamente con el tiempo empleado para realizar determinada labor. Pero estamos hablando, apreciados amigos, apreciados hermanos, estamos hablando de los obreros de la viña del Señor. No estamos hablando de nuestras realidades. Nuestra realidad es completamente distinta. La forma como los seres humanos trabajamos en determinada viña es completamente distinta a trabajar en la viña de Dios, en la viña del Señor de los señores, del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con ellos un denario los envió a su viña a trabajar. Y a trabajar a un segundo grupo en diferente horario, a un tercer grupo en diferente horario, para finalmente darles la misma paga a todos. Esta invitación a trabajar en la viña del Señor, apreciados amigos, fue inicialmente orientada a los judíos. Los judíos habían recibido la primera invitación para trabajar en la viña del Señor. Si nosotros leemos algunos libros del Espíritu de Profecía, vamos a encontrar que los primeros invitados a participar en el reino de los cielos, los judíos, dice Elena de White, pronto comenzaron a sentirse mal al saber que otros invitados pronto tuvieran exactamente la misma paga. ¿Cuál es la paga para los obreros de la viña, en la viña del Señor? La paga, en este caso, tiene que ver precisamente con la vida eterna. La paga para todos los que han trabajado en la viña del Señor, finalmente va a ser la vida eterna. Y en este caso, cuando los judíos comienzan a recibir la invitación del hombre padre de familia para trabajar en la viña del Señor, pues no se sienten a gusto porque de pronto ven que alguien que acaba de conocer la iglesia, acaba de conocer los principios religiosos que tienen que ver con la aceptación a Jesús como nuestro Salvador personal, acaban de conocer la iglesia, acaban de recibir la noticia de saber que existe un Dios que murió por nosotros y asimilan y creen en ello, pues ahora tienen la posibilidad de alcanzar también la vida eterna. Pues para los judíos no era una situación como tan aceptable. Ellos decían, ¿cómo era posible que ellos que habían trabajado tanto tiempo, tantas horas, habían dedicado su vida a hacer las labores que tienen que ver precisamente con la evangelización,
habían dedicado sus horas, ¿no es cierto?, su esfuerzo para hacer que la viña del Señor estuviera en buenas condiciones, ahora estaban recibiendo exactamente la misma paga. Sí, para nadie como ser humano esta parábola permite que podamos asimilarla tan fácilmente. Pero el objetivo de transmitirles precisamente esta parábola era hacer notar que todos los trabajadores, todos los obreros, todos quienes participamos en la obra del Señor, necesitamos aprender un principio muy importante. El principio lo encontramos en el versículo 16. Dice la palabra de Dios: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. El mensaje principal de esta parábola, apreciados amigos, tiene que ver precisamente con reconocer este principio en la viña del Señor, este principio que necesitamos aprender quienes estamos involucrados en trabajar por el Señor. Quienes estamos involucrados por trabajar en el Señor necesitamos aprender que uno de los principios básicos es saber que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En la viña del Señor, apreciados amigos, algunos podemos haber nacido en un hogar cristiano, algunos hemos podido tener a una familia religiosa, a lo mejor han pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Habemos algunos que a lo mejor estemos ya con 70, 80 años dentro de la viña del Señor. Sin embargo, pronto divisamos un jovencito que acaba de conocer la iglesia, que acaba de recibir el mensaje de Dios, que acaba de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Yo personalmente nunca voy a olvidar, un día fui llamado a presenciar el bautismo de dos jóvenes que llegaron a la iglesia después de haber recibido algunos estudios bíblicos. Ellos estaban siendo bautizados y claro, cuando se bautizaron, ellos ingresaron a las aguas bautismales, principalmente la joven, con algunas particularidades que es muy común en la usanza fuera de la congregación. El pastor los bautizó. Luego del bautismo, ya para recibir el certificado de bautismo, la joven estaba completamente distinta como había ingresado a las aguas bautismales. Conversando con el pastor, yo le pregunté: y pastor, ¿por qué optó usted por bautizarlo en esas condiciones a la joven? Y me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Yo preferiría tener a esta joven en esas condiciones en la iglesia a tenerla fuera de la iglesia. Y a saber que ella quería entregar su vida a Jesús, yo preferí que ella ingresara en las mismas condiciones como llegó a este lugar a bautizarse. Pero ves el cambio que se suscitó. Ves que luego de bautizarse ella quedó completamente distinta. Sí, apreciados amigos, sí, apreciados hermanos. Muchas veces quienes estamos por muchos años en la iglesia tenemos la dificultad de asimilar que los recién conversos pues ahora tomen la delantera respecto a nosotros. En la viña del Señor, Dios nos utiliza de diferentes formas. Y una forma de hacerlo es precisamente saber que estos que ingresaron recién ahora puedan estar en primera fila liderando las labores que se realizan desde la organización, desde la iglesia.
Una otra lección que entiendo que debemos rescatar de toda esta parábola es el hecho de saber que existe una manera, una forma adecuada de tratar a los siervos. Este padre, este señor, salió en busca de los obreros, pero él combinó con los obreros. Les dijo, yo les voy a dar un denario. Yo les voy a dar un denario, y ellos estuvieron de acuerdo, y como estuvieron de acuerdo, fueron a trabajar por un denario. Esta es una forma de saber que el trato siempre sea bastante alturado frente a los encargos que realizamos desde la organización a quienes no conocen todavía la palabra de Dios. Necesitamos hacer un trabajo muy alturado, ¿no es cierto?, con bastante fineza cuando tratamos a las personas que recién están conociendo de la palabra de Dios. Este espíritu con el cual servimos a Dios debe ser un espíritu que deviene precisamente de saber que nosotros estemos en una relación muy cercana con Dios. Si nosotros no tenemos una relación cercana con Dios, difícilmente, apreciados amigos, estaremos haciendo que otros que no conocen a Dios puedan llegar a través de nosotros a conocer a Jesús y reconocerlo también como nuestro Salvador personal. El versículo 13 de este libro dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Este padre, este señor de esta viña, ¿no es cierto?, había convenido con ellos trabajar por un denario. Y cuando estos comenzaron a quejarse, él les recordó, les dijo, ¿no conviniste conmigo en trabajar por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti también un denario. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Finalmente, este principio que yo considero importante rescatar de esta parábola, es necesario que nosotros podamos acordarnos permanentemente. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. El mensaje de Dios, apreciados amigos, apreciados hermanos, está descifrado para otorgarlo a todos aquellos que un día quieren conocer de Jesús. Y conocer de Jesús implica saber que uno debe mantener una relación estrecha con Él. Y escuchar su palabra, escuchar las ordenanzas y escuchar la voz de Dios está básicamente en función a leer la palabra de Dios. No hay otra forma de saber que nosotros, los seres humanos, escuchemos la voz de Dios. Cuando optemos por querer crecer espiritualmente, recordemos que la única forma de hacerlo es leyendo la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Es Dios que nos habla a través de su palabra cuando nosotros leemos, ¿no es cierto?, cada pasaje bíblico que encontramos en las Sagradas Escrituras. Esta parábola, Dios mediante, permita que nosotros recordemos que la invitación de Dios es absolutamente a todos los seres humanos, a todos y en diferentes circunstancias, en diferentes horarios, en cualquier circunstancia. Dios está llamando a cada uno de los que deben participar de la viña del Señor para ser parte de ella. Yo no sé si alguno de nosotros necesita ser utilizado, ¿no es cierto?, para realizar esta labor. Lo que sí es cierto es que todos estamos llamados a ser parte de la viña, entendiendo, comprendiendo que independientemente de los tiempos, algunos postreros serán primeros y los primeros a lo mejor tengamos que ser postreros. Dice la palabra de Dios, porque muchos son llamados, para finalizar con esta meditación, porque muchos son los llamados,
mas pocos los escogidos. Si, apreciado amigo, tú comenzaste esta tarde a vernos por las redes sociales, en este caso por el Facebook, y nunca nos habías escuchado, yo quiero decirte que a través de esta parábola, Dios quiere saber que tú puedas ser también de los primeros invitados que tiene Él a trabajar en su viña. Nunca olvides que los primeros pueden ser postreros y los postreros pueden ser primeros. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo deseo de todo corazón que tú puedas estar en ese grupo de los escogidos, en ese grupo de quienes, escuchando la voz de Dios, escuchando la invitación de Dios para nuestras vidas, podamos aceptar a Jesús y podamos reconocerlo también como nuestro Salvador personal. Que Dios nos cuide y nos bendiga abundantemente. Buenas tardes.